Lo va- Esto es lo que tú necesitas para hacer el link. Estoy descargando. Porque si no, no. Y entrate en lo que mandan correos. Ah, sí, ahí se entra, pa. No, si lo dejas ahí, vas a escuchar todo lo que está hablando. Sí, es correcto el material, profesor. Esperamos un par de minutos más. Gracias, Leslie, por la confirmación. 2 minutos más y empezamos la clase. Bien, jóvenes, vencido ya el tiempo de tolerancia, vamos a dar inicio a la clase de hoy día para los alumnos del 4º grado del Colegio San Efraín en el curso de CTA. El tema es física. Espero la participación de todos ustedes y vamos a compartir conocimiento. ¿Ya? En primer lugar, vamos a hablar qué cosa es la física. Jacob Salinas, a ver, ¿podría leer la primera diapositiva en voz alta para todos sus compañeros? Adelante, Jacob Salinas, te escuchamos. Abre tu micrófono. A ver, confirmen, ¿me escuchan? Sí se escucha, profesora. Sí, profesor, sí se escucha. Ya, Noelia, a ver, Noelia, tu participación. ¿Podrías leer la primera diapositiva para saber qué cosa es la física? ¿Por qué yo, profesor? Porque eres la... Entonces yo lo leo, profe, ¿no, profe? Ya, Smith, claro, ya, cualquiera. Ya, entonces vamos ahí. Adelante. Física es ciencia.
Física es ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza y elabora leyes generales sobre su comportamiento y evolución a través del tiempo. Fenómeno. Manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza. En esta oportunidad nos ocuparemos solo de dos fenómenos. En esta oportunidad ocuparemos solo de dos fenómenos. Entonces, y es eso. Ya. Muy bien, Smith. Gracias por tu participación. Si nosotros sabemos que la física estudia los fenómenos de la naturaleza y elabora leyes generales sobre su comportamiento y evolución a través del tiempo, eso significa que esas leyes generales son leyes matemáticas, están basadas en la matemática para poder estudiarlo, esos fenómenos. Por ejemplo, ahí en el gráfico, el muñequito nos dice, observamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué observamos acá? Un papel, ¿no? Ese papel está cayendo, ¿no? Hacia el piso. Ese fenómeno se conoce en la física como caída libre de los cuerpos. Uno de los alumnos ha soltado el papel y el papel empieza a caer por su propio peso, ¿no? Pero este papel ya está experimentando la atracción de la gravedad terrestre, ¿no? Entonces, la Tierra lo atrae, el papel no pesa mucho, demora en caer. Pero si nosotros dejamos caer una moneda, va a caer más rápido, ¿no? Entonces, esa es caída libre de los cuerpos. Ese es un fenómeno que lo estudia la física, ¿no? Y le da el nombre de caída libre de los cuerpos. Entonces, eso que quede claro, porque en el otro punto dice fenómeno, ¿no? Fenómeno. ¿Qué cosa es un fenómeno? Dice la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza. En esta oportunidad nos ocuparemos de los dos fenómenos. Muy bien. Entonces, hasta ahí dice ejemplo, soltar un papel, fenómeno físico, ¿no? Dos, aquí hay otro punto, otro fenómeno, quemar el papel. Es un fenómeno químico, ya no es físico, es químico, ¿no? El fenómeno químico, a ver, una dama para que pueda participar y nos pueda leer, ¿no? La parte de esta diapositiva. A ver, tenía el nombre de Noelia. A ver, Noelia, ahora sí puedes leer con toda confianza. ¿Cuál profesor? ¿Todo? Sí. Punto 2, quemar el papel, fenómeno químico y todo lo que podemos ver acá. Con todas las imágenes que está ahí. Sí, claro, aquí tenemos un fósforo, un papel que se está quemando, pero todo esto quisiéramos que leas para todos tus compañeros. Después vamos a hablar de ese tema, van a hacer preguntas y nos vamos a contestar. Quemar el papel, fenómeno químico. Bien. ¿En cuál de los fenómenos el papel cambió? Ya. ¿Qué se entiende por fenómeno? Los fenómenos son todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza. ¿Correcto? Sí. Fenómeno físico es aquel que no se altera la composición química del cuerpo. Es la que estudia el curso de la física. Siguiente punto. Fenómeno químico es aquel que sí cambia la posición química originando nuevas constancias con propiedades diferentes al cuerpo inicial. ¿Correcto? Muy bien, Noelia. Gracias por tu participación. Igualmente. Ya, profesor. Sí, adelante, Noelia. ¿Quieres hacer preguntas? No, es que le estaba leyendo de mi módulo. Ya, está bien, está bien. Gracias. Igual, la participación de todos ustedes va a ser calificada, ¿no? Cada uno
mientras más participe, va a tener mejor nota, ¿no? Entonces es por eso que ustedes tienen que preguntar. Las preguntas también valen, ¿no? Así como también las respuestas, ¿no? Si alguien hace una pregunta de ustedes y otro compañero quiere contestar, entonces levanta la mano, ¿no? Por ejemplo, Noelia puede decir, ¿qué entiende por fenómeno? Entonces, si por ejemplo Smith quiere contestar, entonces levanta la mano, entonces un compañero hace una pregunta, el otro contesta, entonces estamos compartiendo conocimientos, estamos compartiendo explicaciones, y si no hay alguien que pueda contestar o entenderlo, la pregunta, entonces yo voy a dar la respuesta. Entonces, adelante con sus preguntas sobre el fenómeno químico. A ver, ¿qué pueden observar en la primera figura, en la parte superior? Un papel quemándose. Muy bien. También tenemos un fósforo, ¿no? Ya. Yo les voy a explicar, porque dicho sea de paso, yo soy ingeniero químico y ahí lo que está ocurriendo es... ¿La contaminación? No, ¿no? Produce contaminación. Sí. Muy bien. Buena participación. ¿Quién participó? A ver su nombre. Caterine. Muy bien, Caterine. Buena participación. Porque ¿El fósforo es fenómeno químico? el fósforo, claro, es un material que está hecho a base de fósforo, pero es incandescente. Cuando tú lo rozas, haces un rozamiento, creas un calor, se enciende el fósforo, crea una llama, una flama, y si tú acercas al papel, lo va a quemar y va a crear una contaminación, como dice Katherine. Entonces ahí estaría observando un fenómeno químico y un fenómeno físico, ¿verdad? ¿O me equivoco? Bueno, mayormente se puede decir que es un fenómeno químico en general, pero si nosotros lo hacemos un estudio más detallado, también es físico. ¿Por qué? Porque hay calor, hay temperatura, ¿no? Entonces hay fenómeno físico y químico ahí. Pero podríamos determinarlo como por los resultados. Por ejemplo, aquí se da una reacción de combustión. ¿Por qué? Cuando nosotros quemamos la leña, ¿no? Quemamos un trapo con petróleo, se da una combustión, una reacción de combustión, ¿no? Esta reacción de combustión encierra tres puntos importantes. La materia orgánica, que es el papel, el trapo, el petróleo, el plástico, esa es materia orgánica, materia combustible, ¿no? Y el fuego, el calor, la temperatura, es lo que origina la combustión, ¿no? Es por eso que se llama reacción de combustión. Y provoca un fenómeno químico. ¿Por qué un fenómeno químico? ¿Alguien me puede decir por qué no puede ser fenómeno físico? Por ejemplo, en esta diapositiva, ¿no? El papel cae, llega al piso, el papel es el mismo, ¿no? Así es. El papel, cuando cae es el mismo. Ajá, Pero pero en el este químico caso no cambia. no cambia, es el mismo. En Exactamente. este caso, Pero en después fenómeno químico, fenómeno químico cambia, ¿por qué? Porque ahí se quema y se desintegra el papel. Ya llega a una transformación de ser un papel a ser humo y ceniza. Por supuesto. Excelente, bonitas participaciones. Ustedes son un buen grupo. Me parece interesante el grupo que conforman ustedes de estudiantes, porque todos participan, todos dan ideas. A diferencia de otros grupos, ¿no? Que les cuesta mucho hablar. Ustedes, yo los felicito, sigan así. Puede ser que ustedes sean la sección premiada por el colegio. Sigan adelante, interesantes la actitud que ustedes tienen, se interesan por participar,
compartir conocimientos, una y otra idea, lluvia de ideas, entonces sacamos las mismas conclusiones y aprendemos cada vez más, ¿no? Entonces, ahorita ya ustedes ya la tienen clara. ¿Qué es un fenómeno físico y qué es un fenómeno químico? Un fenómeno físico queda como resultado. ¿Hay algún cambio en el material, en el fenómeno físico o no? No, No hay cambio. En el fenómeno químico, sí, sí hay cambio. muy bien. Entonces, esos dos fenómenos ya está clarito, ¿no? Lo tienen claro. Dice, ¿cuáles son los dos fenómenos? A ver, aquí dice, ¿en cuál de los dos fenómenos el papel cambió? A ver, ¿en el fenómeno 1, que es físico, o en el fenómeno químico? En Aquí la el respuesta, químico, en el químico. Excelente. En el 2. Muy bien, El entonces, fenómeno químico. ¿qué tal si en el examen les viene una pregunta parecida? Ya lo saben, ¿no? Lo han entendido. Excelente. Muy bien. Ahora dice, ¿qué se entiende por fenómeno? A ver, fenómeno. ¿Qué es fenómeno? el fenómeno es una transformación, ¿no? ¿Ya? A ver, Mejor lo leo. ¿alguien puede decir qué se entiende por fenómeno? Es una ¿Puedo transformación leerlo? que ocurre en la naturaleza. Ya, muy bien. Transformación que ocurre en la naturaleza. Excelente, buena idea. Es algo anormal, de lo normal, se podría decir. Claro, si lo normal es que un papel está en la mesa y luego alguien lo mueve y se cae, ya no es normal, pues, ¿no? Porque si tu cuaderno está pues bonito, ordenado en tu escritorio y viene alguien, lo mueve y se cae, ya no es normal, está bien. Otra idea. Bien. Acá lo pueden leer, ¿no? Por eso la diapositiva, este material didáctico, nos dice la respuesta, lo resume en 2 palabras, cambio o transformación. Ustedes me hablaron de transformación, ¿no? Algo anormal, pues también es válido, porque algo que ya no es normal es porque ha cambiado, ¿no? Ha cambiado de posición. El cuaderno estuvo encima del escritorio, ahora está en el piso, entonces es un cambio de posición, ¿no? Pero ese cambio de posición es un fenómeno físico, ¿no? En cambio, las cenizas es un cambio, pero ya es un fenómeno químico, ¿no? Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, porque ya aquí está definido fenómeno físico, fenómeno químico, lo repasan ya en su casa, y entramos acá al capítulo de magnitudes y unidades, ¿no? ¿Qué cosas son las magnitudes y qué cosas son las unidades? En la física, ¿no? La física es una ciencia exacta que se basa en las matemáticas para poder hacer los estudios correspondientes en los diferentes capítulos, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a pedir la participación de Jimmy, Edward, para que nos lea qué cosa es la medida, y acá otra señorita que también puede levantar la mano para leer qué es medir, ¿no? A ver, rápidamente, Jimmy, a ver, aquí tenemos Smith también que ha levantado la mano. ¿Dónde, Adelante. profe? Ya, a ver, la medida, a ver. ¿Qué es la medida? Jimmy Edward lee la medida y Smith lee qué es el medir. A ver, adelante, escuchamos todos. No sale en el mío, profe. A ver, Smith, ¿puedes ver esta diapositiva? Claro que sí, profe. Ya, Jimmy de repente tiene algún problema con su equipo,
Pero bueno, vamos con Smith. A ver, Smith, la medida. Ok. La medida. Todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos que nos dan la primera información, a veces no correcta. Por ejemplo, el considerar que muchas veces personas distintas perciben sensaciones diferentes al tocar a un cuerpo que está a temperatura fija, es preciso disponer de termómetro para conocer de una manera real y objetiva la temperatura de aquel cuerpo. Muy bien. Excelente. Gracias por tu participación, Smith. Si alguien más quiere leer, pero vamos a hablar primero de la medida y luego qué es el medir, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos apreciar en el gráfico un enfermo, ¿no? Un enfermito, una persona mal de salud que tiene fiebre. Entonces, la enfermera, ¿qué es lo que hace? Pone el termómetro en la axila, también le llaman sobaco, a la parte entre el brazo y las costillas, ¿no? Lo deja por un tiempo determinado, entonces el termómetro va a marcar una temperatura, ¿no? Entonces, es ahí donde estamos midiendo. ¿Qué medimos ahí? Temperatura. Temperatura. Claro, la temperatura normal es 25 grados centígrados, o sea, el termómetro a temperatura ambiente está a 25 grados centígrados. Cuando ya lo pones en el cuerpo del ser humano, debería subir de 25 a 30, por ahí 32, ¿no? Pero cuando un paciente está con fiebre, sube a 37, 38, ¿no? Alta temperatura. Entonces, es ahí como la enfermera dice, no, este paciente tiene fiebre. Y si la temperatura marcó 32, este paciente está normal. Entonces, ahí es donde ya recetan la medicina. ¿Pero por qué? Porque midieron la temperatura, ¿no? Entonces, de esa forma se hace una medida, ¿no? De temperatura. También podemos medir otras cosas, como por ejemplo, si tú caminas de la puerta de tu sala hacia la cocina, ya estás marcando una distancia, ¿no? Puedes medir los metros de la puerta de la sala hasta la cocina, ¿no? Entonces, también estás midiendo ahí, ¿qué estás midiendo? Longitud, ¿no? Otra medida es la masa. Por ejemplo, vas a comprar 2 kilos de tomate. Estás midiendo. Ahí ya no mides pues temperatura, no mides longitud, pero estás midiendo masa de tomate, ¿no? ¿Cuánto pesa el tomate? 2 kilos, 3 kilos. ¿Qué otra cosa puedes medir? El tiempo, ¿no? Por ejemplo, un auto que te lleva, un taxi, ¿no? Que te lleva desde Huaraz a Caraz. ¿En cuánto tiempo lo hace? Estás midiendo el tiempo, ¿no? Si te vas en una bicicleta, lo vas a hacer en mayor tiempo. Si te vas en auto, es en menos tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué estás midiendo ahí? Tiempo, ¿no? Entonces, hay diferentes medidas, ¿no? Y para eso, los científicos, ya sea los químicos que estudiaron la materia, miden la masa, los físicos estudiaron la velocidad, el tiempo, ya ellos utilizan y miden el tiempo, la velocidad de los autos, los físicos, los químicos, como vuelvo a repetir, la masa, ¿no? Las masas, la materia. Y los médicos miden la temperatura de los cuerpos del ser humano, ¿no? Entonces, nuestra vida necesita de la física, ¿no? Necesita medir siempre. Siempre hay que estar midiendo. Por ejemplo, los constructores, los albañiles, los arquitectos, usan sus medidas de longitud de las casas que van a construir, las veredas, los puentes, las alturas de las casas, ¿no? Porque no van a hacer una casa pues de 1 metro de altura, tiene que ser por lo menos más alto de la altura de un ser humano, un poco más arriba, porque hay personas que son más altas, otras personas son más pequeñas, entonces miden la altura de la puerta,
la altura de la ventana que está sobre la puerta y la altura del techo, ¿no? Entonces, esa es longitud vertical, ¿no? Entonces, para eso, siempre hay que estar midiendo. La vida nos hace medir cada vez. Por ejemplo, las amas de casa van al mercado, miden 2 kilos de carne, ¿no? Estoy midiendo masa y luego pagan por 2 kilos, por 3 kilos, de acuerdo al peso. Los químicos, por ejemplo, para poder producir el jabón, miden tanto de grasa de cerdo. Si quieren hacer jabón de grasa de cerdo, miden tantos kilogramos de soda cáustica, lo mezclan, hacen el proceso y convierten esa grasa de cerdo en jabón, ¿no? Entonces, eso hacen los químicos, ¿no? Entonces, siempre estamos midiendo. El menester del ser humano para vivir está midiendo para producir algo, ¿no? Mide, que mide, mide y mide, y todo el tiempo es medición. Esa es la medida, ¿no? En este ejemplo nos hace medir temperatura, pero hemos hablado que la vida cotidiana y los diferentes profesionales están siempre midiendo. Bien, abajo, a ver, Walter Wagner, ¿puede medir? No, perdón, ¿qué es el medir? Por favor, su participación. ¿Qué es medir? ¿Qué es medir? Adelante. En nuestra vida diaria el concepto medir nos resulta familiar. Todos hemos medido algo alguna vez. Hemos medido nuestra estatura con otro compañero, la velocidad en una carrera, el tiempo que nos lleva a realizar un trabajo, la cantidad de agua que cabe en una botella, la temperatura de nuestro cuerpo, como etcétera. Muy bien. Entonces, ya nos adelantamos. Gracias por la participación. Ya nos habíamos adelantado que la vida es todo medir, ¿no? Bien, entonces, pero las medidas nos hacen llegar a estas dos palabras importantes, ¿ya? Magnitudes y unidades. La medida y el medir nos van a hacer llegar a estas dos palabras importantísimas. Por ejemplo, ¿qué es una magnitud y qué es una unidad? Esa es una pregunta de cajón en la cual yo quisiera que ustedes participen, los que ya entienden, y si no entienden, bueno, levanten la mano y digan, no lo entiendo, para poder continuar. A ver, ¿alguien puede decirme qué cosa es una magnitud? Magnitud significa varios. Ya. Muchos. No sé, algo así entiendo. Ya, muy bien, Catherine. Gracias por tu participación. Después vamos a aclarar. ¿Alguien más podría decir qué cosa es una magnitud? Magnitud, profe. Ya, Smith, a ver, ¿qué puede decir de magnitud? Magnitud es como leer las densidades. Es, por ejemplo, si nosotros nos vamos a una ciudad de alto nivel de frío, por lo menos, y vamos a decir, estamos en 4.000 al nivel del mar, y con eso yo lo podría definir una magnitud de cuántos grados de nivel sobre el nivel del mar. Eso yo lo podría decir magnitud. Ya, muy bien, Smith. A ver, ¿alguien más podría definir qué cosa es una magnitud? ¿Quién puede participar para poder decir qué cosa es una magnitud? ¿Una valor de medición? Ya, por ahí vamos. Otro puede ser también ejemplo, o sea, yo entiendo, ¿no? Puede haber un temblor y entonces ahí sale la magnitud de cuánto fue la magnitud del temblor, ¿no? Ya. Más o menos. La magnitud es una medida que se puede medir con tamaño, peso,
o extensión o algo así. Ya, muy bien. Ya las ideas se van por ahí acercando al concepto de magnitud, ¿no? Catherine dijo varios, ¿no? Varios. Por aquí ustedes están acercándose un poco más. Tiene que ver mucho con la medición. Si son varios, por ejemplo, podríamos decir lo que dijo Catherine, son varias personas, es una magnitud de población, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir un cuadro estadístico donde el censo de población es una magnitud, porque es cantidad de personas. Entonces, magnitud encierra, a ver, ahora los voy a aclarar, magnitud encierra pues a una cantidad medible de un sistema físico. Es una cantidad medible. Por ejemplo, la temperatura es una cantidad de grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, la población es una cantidad de personas, es medible, ¿no? Es medible. Entonces, por ejemplo, la distancia, ¿no? La distancia, o mejor dicho, el largo de una cancha de fútbol es medible también en metros, porque son varios metros, tantos metros. Como dijo Catherine, ¿no? Son varios, porque está midiendo, son varios metros. Entonces, la magnitud en realidad está relacionado con la cantidad la cual nosotros podemos medir, ¿no? Entonces los científicos, físicos, químicos y médicos, ¿no? Hasta los matemáticos, han determinado, se han reunido y han quedado en hacer un conjunto de magnitudes fundamentales, ¿no? Las cuales todos están de acuerdo en usarlo. Todos, los médicos, los científicos, ¿no? Los astronautas, los químicos, todos están de acuerdo en que el sistema internacional de magnitudes y unidades nos determine como principales las magnitudes físicas y también las unidades, ¿no? A ver, magnitudes son cantidades medibles y las unidades son palabras que acompañan a las magnitudes, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, de repente hay un cuadro más abajito, a ver, ya, aquí está la definición de magnitud, acá, por ejemplo en este cuadrito dice, magnitud, aquí dice magnitudes fundamentales, ¿no? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad, corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, ¿no? Esto es lo que los científicos y los estudiosos de la física, la química, la medicina han acordado y están todos de acuerdo usarlos, ¿no? Entonces, lo han reunido en este cuadro y se ha empezado a estudiar las magnitudes, ¿no? Y las unidades, ¿no? Pero todo tiene que ver con medida, que es medir, y cantidades, ¿no? ¿Qué se mide? Cantidades. Cantidad de tomates, cantidad de metros, cantidad de personas, ¿no? Cantidad de grados centígrados en los termómetros, cantidad de agua, ¿no? El volumen en un tanque, ¿no? Y nos remitimos a esta diapositiva, ¿no? En esta diapositiva podemos seguir leyendo. Jimmy, ¿ya puedes leer? A ver, Jimmy, contesta, por favor, si puedes leer. ¿Cuál de ellos, profe? Acá la magnitud, por ejemplo, ¿puedes leer? Ah, sí. Ya, muy bien, Jimmy, a ver tu participación. Magnitud, característica de un cuerpo que puede ser medida, como la longitud, la superficie, la temperatura o el peso. Clases. Bien. Por su naturaleza. Continúa. Magnitudes escalares son aquellas
que quedan perfectamente determinadas por un número. Por ejemplo, la temperatura. Si decimos que en un día hay 25 grados, no necesitamos saber más sobre la temperatura. Otras son longitud, volumen, masa, tiempo, etc. Magnitudes vectoriales son las que necesitan de elementos vectoriales para quedar bien definidas. Es decir, de un vector. Recomendemos antes de continuar lo que es un vector. ¿Hasta ahí o también el ejercicio? Hasta ahí nomás. Ya, gracias Jimmy, interesante, has solucionado tu problema de que no podías visualizar bien tu diapositiva, pero igual ese interés por solucionar tus problemas demuestra que has hecho ejercicio de tu inteligencia, tu intuición, y por eso felicitaciones. Cuando se solucionan los problemas, se determina la inteligencia de los seres humanos. Entonces, vamos adelante. Felicitaciones, sigamos adelante. Bien, entonces, característica de un cuerpo que puede ser medida como la longitud, la superficie, la temperatura. Entonces, tiene que ver con la cantidad, ¿no? Entonces, eso es magnitud, es una cantidad. Ahora, la magnitud dice que por su naturaleza son escalares y vectoriales. Eso es importantísimo porque más adelante, este es un curso introductorio de la física, más adelante vamos a estudiar los vectores, ¿no? Entonces, magnitudes vectoriales como por ejemplo la velocidad, ¿no? Es una magnitud vectorial. Entonces, si nosotros hablamos de escalares, solamente determinamos un número y nada más. Por ejemplo, 5 kilos de carne, 2 kilos de tomate, 25 grados centígrados. Basta, suficiente. Con esa información, ¿cuánto de temperatura está el paciente? 37 grados, ya, tiene fiebre, listo, queda. Sin embargo, las magnitudes vectoriales poseen dirección y sentido para poder determinarlos y poder dar una información concreta. Por ejemplo, un carro dice que viaja a 25 kilómetros por hora, pero ¿hacia dónde? O sea, estamos dando una magnitud de velocidad, dice que el auto está viajando a 25 kilómetros por hora, pero ¿a dónde? ¿Se va de Huaraz a Lima o de Lima a Huaraz? Entonces, eso ya es una magnitud vectorial, la velocidad, ¿no? El auto está viajando a 25 kilómetros por hora hacia Lima. Ese hacia Lima ya está indicando un vector, una flecha, una flechita que nos está indicando de Huaraz a Lima, ¿no? Y si nosotros queremos hacerlo un poco más claro, la información, decimos de Chimbote a Lima, o de Casma, ¿no? De Casma a Lima. Está yendo del norte a sur. Entonces, nosotros decimos que el auto va a 25 kilómetros por hora hacia el sur. Esa palabra hacia el sur nos hace dibujar una flechita hacia el sur, de norte a sur. Entonces, la información queda clara cuando nosotros dibujamos la flechita. Entonces, esa flechita es un vector. Es por eso que el concepto de magnitud vectorial implica estudiar los vectores, ¿no? Por eso dice, son las que necesitan de elementos vectoriales. Entonces, una flechita hacia dónde está yendo, ¿no? Ahora, si se está metiendo a la sierra, de Casma hacia Huaraz, es un vector hacia el este, ¿no? Porque si se fuera al mar, esa sería flechita hacia el oeste. Entonces, ese vector es una flechita que se usa para acompañar a las magnitudes vectoriales, ¿ya? Aquí dice ejercicio, dice, determine si las siguientes cantidades son escalares. Disculpe, profesor, yo no llego a escuchar nada, no se escucha nada del audio. A ver, ¿qué problema puede haber? Tu volumen de tu laptop o de tu computadora. ¿En qué estás? ¿En computadora o en laptop?
A ver, Janet Vázquez, ¿no? Janet Vázquez. ¿Sí me escuchas? Leslie, Leslie, por favor. A ver, ¿el resto me escucha? Jimmy, ¿me están escuchando? Sí, profesor, sí, se escucha. Profe, sí le escucho. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Nuestra compañera, de repente, ya ha tenido problemas con su audio, pero como la clase está quedando grabada, entonces ya nuevamente podría, verlo en su casa, ¿no? A ver. Los ejemplos acá, dice los ejercicios. Área, fuerza, velocidad, masa. Nosotros vamos a determinar acá cuál es una magnitud escalar y cuál es vectorial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir si es escalar o vectorial? Porque la magnitud escalar solamente se dice un número y una unidad, nada más. Por ejemplo, aquí puede ser 25 kilogramos, 25 metros, ¿no? Entonces, según eso, nosotros vamos a determinar si son escalares o vectoriales, o necesitan una dirección y sentido, ¿no? Por eso las magnitudes vectoriales tienen dirección y sentido, ¿no? Ahora, analizamos el área. El área. El área, por ejemplo, del jardín de tu casa. Es ¿no? una medida. El patio de tu casa, ¿no? A ver, Katherine, en el patio de tu casa tienes 3 metros de largo por 4 metros de ancho. 3 por 4, 12 metros cuadrados. Así es. Entonces, esa área, 12 metros cuadrados, ¿es magnitud escalar o vectorial? Vectorial, porque es como una medida que define la medida, yo que sé, vectorial. Ya, a ver qué dice Noelia. Escalares. Escalar. Bueno, a ver, ¿alguien más que diga escalar o vectorial? Smith, ¿qué dice? ¿El área es vectorial o escalar? Escalar. Escalar. Escalar lo encontramos en, a ver, por acá. Aquí que perfectamente determinan por un número, por ejemplo, la temperatura. Solamente un número y una unidad nada más necesitan los escalares. Sí, Aquí es 12 metros. 12 metros de patio. Entonces. Escalar, profe. Escalar, tiene razón. Escalar, exactamente. Muy bien, Catherine. Ya ves, ahora sí, Catherine, ya lo tienen clara. Yo pienso que todos la tienen clara, que el área es escalar. Entonces, acá todos vamos a poner escalar. Porque solamente dice que son 12 metros y ahí queda. En cambio, la fuerza podría decir que, por ejemplo, un caballo jala una carreta. Está ejerciendo una fuerza, está jalando, pero ¿hacia dónde? ¿No? Si está en casma, el carro, si está en casma, se está ejerciendo una fuerza hacia el norte, si se va con dirección a Lima, y si se va a Chimbote, hacia el norte si se va a Chimbote y hacia el sur si se va a Lima, ¿no? Esa carreta, ese caballo está ejerciendo una fuerza de jalar la carreta, ¿no? Esa fuerza se puede medir, supongamos, en unidades de metros por kilogramos por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Entonces, si nosotros le damos sentido, ¿no? Si nosotros solamente decimos, el caballo ejerce, la unidad de fuerza es Newton. Decimos, el caballo ejerce una fuerza de 20 newtons. ¿Será suficiente?
Porque no sabemos si el caballo está ejerciendo una fuerza de 20 newton. ¿Hacia dónde? ¿Hacia Lima o hacia Chimbote? Si está en Casma. ¿Hacia dónde? No se entiende. Entonces, como no se entiende, hay que aumentarle la información. Entonces, podemos decir 20 newtons hacia el sur. Significa que se va a Lima. O 20 newtons hacia el norte. Significa que de Casma se va a Chimbote, ¿no? Entonces, esa fuerza hay que darle una explicación más. Cuando ya se le tiene que dar una explicación más a los 20 newtons, ¿hacia dónde? Entonces ya es una magnitud. ¿Qué magnitud sería? A ver, Katia. Magnitud vectorial, mi profesor. Muy bien, Jimmy. Excelente. Es vectorial también, sí. Muy Vectorial. bien. Todos coinciden. Eso significa que estamos excelentes. Porque aparte de los 20 newtons, tenemos que decir a dónde va, pues. O sea, darle sentido. Si se va al norte o se va al sur. Excelente. Están entendiendo. Vamos con la velocidad. De la velocidad ya hemos hablado. ¿Será escalar o vectorial? Por ejemplo. Vectoriales. Vectorial, excelente. La masa. 2 kilos de tomate. Es escalar, es eso. Escalar, profesor. Ok, queda. Números. ¿Se entiende? Escalares, profesor. Por Muy peso, por medidas, por bien. números. Aquí, como podemos ver, miren, ve, acá dice escalares, ve, está la masa. ¿Ves? La longitud, el tiempo, son escalares. Entonces, interesante su participación. Agradezco. Vamos a terminar ya la clase de hoy día. Los felicito. Todos han participado. Y quienes no hayan participado están invitados a seguir participando en todas las clases. Por lo pronto, les voy a dar unos minutos para que hagan algunas preguntas y luego ya estaremos cerrando la clase, ¿no? Hemos llegado hasta magnitudes, escalares y vectoriales. Luego estudiaremos las unidades. Vamos a ver de una vez esta diapositiva para que más o menos la tengan clarita, ¿no? Aprovechemos estos minutitos. Aquí tenemos la magnitud. ¿Ve? Magnitud, la dimensión y la unidad. Es por eso que aquí, ¿qué decía acá? Magnitudes y unidades. ¿Ve? ¿No? Y acá, ¿qué dice? Magnitud y unidad. ¿Se dan cuenta? Entonces la unidad son palabras que acompañan a la cantidad. Por ejemplo, 10 metros. 2 kilogramos de carne. Tiempo, 20 segundos. Temperatura, 10 Kelvin. Amperio, ¿no? Intensidad de corriente, 2 amperios. Candela. O sea, el número y la unidad. Aquí, cantidad de sustancia, 4 moles, ¿no? Entonces, las unidades son las palabras que definen a la magnitud, ¿ya? Entonces, que quede claro que las magnitudes están acompañadas de las unidades. Entonces, sepan ustedes que las magnitudes, longitud, L, masa, M, tiempo, T, temperatura, el grado, intensidad eléctrica, la I, intensidad luminosa, J, que viene de joules, porque la candela también se mide, cantidad de sustancia, N, mol, ¿no? Entonces, el metro tiene un símbolo, que es una M, el kilogramo también tiene un símbolo, que es una kg, el segundo también tiene un símbolo, que es S de segundos. El Kelvin, igual, una K, el amperio, una A, candela, una CD y el mol, ¿no? Entonces, queda claro la clase de magnitudes y unidades, ¿no? Aquí están las letras que definen a las magnitudes y aquí los símbolos que definen a las unidades, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta acá?
¿O ya todo está clarito? No, profesor, todo está claro. Todo está claro, muy Conforme. bien. Noelia Smith. Conforme, profesor. Conforme, profesor. Muy bien, Jimmy. Felicitaciones a todos ustedes por haber escuchado esta clase. Los felicito, sigan estudiando. Cuando ustedes tengan dificultades, métanse al Google y también en el Google y en el YouTube también van a encontrar explicaciones a todos estos fundamentos de la física, ¿ya? Entonces, con esa indicación, con esos consejos, ustedes van a seguir adelante. Son un buen grupo, los felicito. Es el 4º grado de la educación en el curso de CTA. Y con eso ya me despido. Van cerrando ya la reunión y hasta la próxima. Ya, jóvenes, entonces, hasta pronto. Felicitaciones. Que tengan un buen sábado. Cuídense. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao. Hasta otro día. Muy bien, Noelia. Muy bien, Katherine. Muy bien, Jimmy. Hasta pronto. Hasta la próxima clase. Excelente participación. Nos vemos, profe. Ok, Smith. Nos vemos. Hasta pronto. ¿Ya tiene terminado la reunión? Tío. No respondían bien. ¡Shusha! Va, bueno. Ahorita estás al lado de la gerencia de